El escenario de las finanzas públicas actual es preocupante. En los últimos 10 años, la deuda del gobierno federal ha pasado de 152,000 millones de pesos a 549,000 millones de pesos. En 2015, el costo de esta deuda alcanzó los 311,000 millones de pesos, que es 95% del presupuesto completo de la Secretaría de Educación Pública. Existen dos condiciones que preocupan en este contexto para la administración actual. Una es el ritmo de gasto, dado que se ha acelerado enormemente para el gobierno federal. En toda la administración de Felipe Calderón, su gasto aumentó en 19%. En lo que va de la administración de Peña Nieto, ya se alcanzó ese 19% y todavía faltan 3 años del sexenio. Por otra parte, la caída de los ingresos petroleros alcanzó los 600,000 millones de pesos. Eso significa que hay mucho dinero menos de dónde pagar ese gasto. El discurso del gobierno actual habla de que sí están preocupados por estos cambios en la situación financiera del gobierno, sin embargo, no necesariamente se están llevando las acciones que deberían llevarse a cabo. El año pasado se anunció un recorte por 124,000 millones de pesos, que en realidad no sucedió. No solo no se recortó el gasto, sino que aumentó 4.2% con respecto a lo aprobado. El próximo lunes, la Secretaría de Hacienda va a presentar el segundo informe trimestral de las finanzas públicas. Es muy importante que le demos seguimiento a 4 puntos principales de este informe. En primer lugar, los ingresos petroleros. Se aprobaron 485,000 millones de pesos para el Fondo Mexicano del Petróleo. Hasta mayo únicamente se habían recaudado 112,000 millones. Así, en el escenario más optimista que pudimos imaginar, únicamente se alcanzarían 395,000 millones de pesos para este fondo, lo cual implica 90,000 millones de pesos menos de lo que se había estimado. En segundo lugar, debemos poner atención en los ingresos tributarios, que son el IVA, el ISR, el Impuesto Especial sobre Gasolinas, entre otros. Estos impuestos de 2012 para acá aumentaron en 43%, esto principalmente debido a la reforma hacendaria. Esto ha implicado un aumento en los ingresos por impuestos de 700,000 millones de pesos. Sin embargo, este crecimiento eventualmente se va a detener y es necesario que revisemos cómo va funcionando en los próximos trimestres. En tercer lugar, debemos poner atención a el dinero que entró por un remanente del Banco de México. ¿Qué es esto? Son 239,000 millones de pesos que el Banco de México le dio a la Secretaría de Hacienda por la venta de dólares que se habían comprado baratos y se vendieron caros. En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se instruyó que 70% de ese dinero tiene que ir al pago de deuda. Entonces, el dinero del remanente debería de observarse en el gasto no programable. A mayo únicamente se había visto un aumento de 29,000 millones de pesos, por lo cual tenemos que esperar alrededor de 130,000 millones de pesos más como pago de deuda con ese dinero que finalmente es patrimonio de la nación. Finalmente, aunque no menos importante, tenemos que dar un seguimiento puntual a los anuncios del recorte. Entre febrero y junio, el secretario de Hacienda anunció un recorte por 61,000 millones de pesos del gobierno federal, lo cual es muy lógico tomando en cuenta este escenario de disminución en los ingresos. Sin embargo, dado lo que pasó el año pasado, es muy importante que revisemos que esos recortes efectivamente sucedan y que se nos informe de cómo se tomaron estas decisiones, a quiénes están afectando y cuál va a ser el costo y el beneficio de estos recortes. La situación financiera de México ya está preocupando no solamente a actores de la sociedad civil. La calificadora de valores Moody's ya dio un comunicado con una visión negativa de la deuda soberana de México. El Fondo Monetario Internacional está pidiendo a México que ponga causales más estrictas para su déficit y en este contexto nosotros le exigimos a los legisladores que funjan como un control a este poder del Ejecutivo sobre el gasto, que lleven un seguimiento muy claro de todos estos ajustes al presupuesto y que efectivamente logren que sea sostenible.